Hoy se cumplen 28 años de la partida de un gran líder dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien tuve el honor de conocer y tratar particularmente en muchos espacios de mi vida profesional, pero aún también en mis comienzos como profesional en la oficina del doctor Ramón Pina Acevedo. Peña Gómez, nacido en la Loma del Flaco, Guayacanes, provincia Valverde, el 6 de marzo de 1937, fue un líder indiscutible y que hizo aportes significativos a la democracia que hoy vivimos y de la cual disfrutamos en el presente. Su símbolo fundamental, primero la gente, fue parte del carisma que estableció como prioridad en su vida política. Su participación en la vuelta a la constitucionalidad en el año de 1963 fue una extraordinaria situación que pudo concretar en el año de 1965, cuando en el programa Tribuna Democrática hizo saber al pueblo el compromiso de las Fuerzas Armadas constitucionalistas que exigían la vuelta a la constitucionalidad, como fue el principio político que rigió al Partido Revolucionario Dominicano una vez la estocada a la libertad, a la democracia, a la institucionalidad del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963. Peña Gómez fue síndico entre el año 1982-1986. Peña Gómez fue miembro de la Internacional Socialista y ocupó puestos cimeros, llegando a ser vicepresidente de la Internacional Socialista y codearse con el liderazgo europeo que le permitió vislumbrar una democracia funcional al servicio de la gente y como él estableció en su eslogan, primero la gente. Pero como todo líder, tuvo sus traidores, tuvo sus individuos dentro del Partido Revolucionario Dominicano, que incluso lo sacaron del PRD y tuvo que formar el bloque institucional, el cual partido en este momento preside uno de sus hijos mayores, José Francisco. En ese sentido, Peña Gómez, como líder, agotó todos esos espacios humanos y pudo ver también en su liderazgo que se cumpliera el régimen del respeto, del liderazgo, pero también la traición, la alevosía y más aún el sectarismo. Y dentro del mismo PRD fue también golpeado en muchas ocasiones frente a posiciones de avanzada que llevaba por la democracia dominicana. Recordar a Peña Gómez no es solamente por su oratoria, no es solamente por su internacionalismo. Recordar a Peña Gómez, a esta generación, 28 años después de su partida aquí en la tierra, es recordar a un liderazgo responsable, a un liderazgo comprometido socialmente, a un hombre que murió en su residencia de Cambita, Garavito, en San Cristóbal, dentro de la mayor
posibilidad de decencia y honradez, humildad, pero más aún, a un líder dominicano que fue vapuleado, negreado, que fue saboteado internamente por el propio Partido Revolucionario Dominicano y que a su vez no necesitó ser presidente de la República para hoy tener nosotros y esta generación que rendirle tributo a un hombre que lo dio todo por esta patria, a un hombre que se posesionó y terminó diciendo una frase que voy a recordar y que traen hoy los periódicos. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con veneno más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón. Extraordinario testimonio del doctor José Francisco Peña Gómez y extraordinaria frase que trae el periodista Ronnie Mateo en el periódico El Nacional, hoy en la página 7, recordando a ese gran líder quien tuve la oportunidad de conocer aquí y fuera del país, en Francia, José Francisco Peña Gómez. El tema que nos toca ahora es bastante espinoso, pero por lo regular reiterativo en este su programa, La Voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez. En un importante cónclave, el presidente Luis Abinader, que se encuentra en Costa Rica, no sé si ya llegó hoy en la noche o llegaba hoy en la tarde, con motivo de la toma de posesión de la nueva presidenta, la presidenta Fernández, en Costa Rica, que estuvo de visita entre nosotros unos días. Destaca la prensa que el presidente Luis Abinader se reunió con el subsecretario de Estado, Christopher Landau. En ello hizo un planteamiento sobre el tema de la inseguridad de los vecinos haitianos. Si tomamos esto con una buena noticia que aparece en el periódico El Día el pasado jueves día 7, sobre la firma del periodista Joan Vargas. La Unión Europea ha resaltado el potencial de la República Dominicana para ser líder en la región del Caribe. Y destaca la estabilidad, la inversión, la exportación de nuestros productos que consolidan al país como un socio estratégico. Dice el representante de la Unión Europea, el señor Raúl Fuentes Milani, que las cifras de comercio bilateral han alcanzado lugares cimeros, cifras récord. Evidentemente que eso nos ayuda frente a la comunidad internacional. A la par, sale también en los periódicos internacionales que en los Estados Unidos un jurado ha acusado a 4 haitianos por la muerte del presidente hace más de un año. Es decir, que en los Estados Unidos, en Miami específicamente, se va a iniciar un proceso penal
para determinar quiénes mataron al presidente Juvenal Moisés, que en tierra haitiana, en los tribunales haitianos, no ha habido espacio para la justicia y para determinar el origen o la etiología de ese crimen. Ahora, ¿por qué nosotros insistimos tanto en el tema de los haitianos? Porque ya la República Dominicana le ha dado a las Naciones Unidas un organismo natimuerto que no tiene razón de ser en este momento histórico debido a una nueva reorganización mundial y un nuevo liderazgo con algunas claves diferentes de lo que es una nueva globalización o mundialización que se está originando en este momento histórico en la humanidad, en este planeta Tierra. Pero independientemente de esos fracasos y de casi 15, 16 años de fracaso de las Naciones Unidas y las misiones que han llevado a Haití, que no han servido para nada, sino para que los empleados de Naciones Unidas tengan buenos sueldos y vivan de la miseria del pobre pueblo haitiano, en combinación con grupos exógenos a los haitianos que no le han servido para nada al pueblo haitiano. Evidentemente que esta cooperación, que según dice la prensa será a través de un fideicomiso, es decir, te doy este dinero, el gobierno va a dar 20 millones de dólares, ya dio 10 millones de dólares adelante, que son alrededor de 590 millones de pesos, para ese fondo fiduciario de las Naciones Unidas para el tema de eliminar las pandillas criminales en Haití, y que le ponen en forma muy sofisticada una unidad de supresión de pandillas, GSF, en Haití. Ellos son muy creativos. Pero esas son las Naciones Unidas fracasadas, que no han servido para nada en Haití, y que en todo momento estuvieron conspirando contra la República Dominicana y la existencia de nuestra nación. Por eso nos referimos en esa forma frontal en contra de esos parejeros de Naciones Unidas, que no son ciudadanos de ninguna parte, sino de sus intereses y de sus negocios que tienen dentro de esa organización. Ahora, los dominicanos tenemos que estar atentos a estos parejeros atrevidos que siempre han estado en contra de nuestra idiosincrasia, de nuestra nacionalidad y de nuestros orígenes, distintos a los orígenes haitianos. El concepto insular con que se manejan estos atrevidos en contra de la nación dominicana, tenemos siempre que estar pendientes. Y en ese sentido, hay un punto de inflexión. En Haití, las bandas criminales tienen secuestrado al pueblo haitiano, al pueblo llano, a la gente pobre y jodida. Y esos grupos criminales son los que tienen que ser enfrentados. Aquí, en territorio dominicano, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas tienen control de nuestra frontera y nuestro territorio. Aquí, en nuestro territorio, las bandas haitianas no tendrán espacio. Y que lo sepan esos burócratas de las Naciones Unidas, fracasados
siempre en procurar una salida democrática al pobre pueblo haitiano. Las combinaciones con el Partido Demócrata de los Estados Unidos ha sido el gran fracaso de la política interna en Haití. El concepto de segregación, el concepto de negritud, son los que han prevalido dentro de la política interna de los haitianos. Y ese fracaso los ha llevado a este callejón sin salida que se encuentran en este momento. Gracias a la existencia de una nueva política en los Estados Unidos que lleva a cabo el presidente Donald Trump, los dominicanos hemos podido recuperar nuestra frontera. Hemos podido tener unas fuerzas armadas vigorosas, fuertes, frente al crimen organizado que hay en Haití. Y siempre tenemos que recordar a que fue el presidente Petro Haití 2 veces a tomar vacaciones y bañarse en la playa, o fue con un problema grave de crisis institucional y de criminalidad con los grupos criminales que hay no solamente en Colombia, sino también en Venezuela, como son la Guajira y el Catatumbo. Los dominicanos tenemos que estar siempre pendientes de estos talentosos de las Naciones Unidas, burócratas fracasados, comprometidos con el fracaso, que nunca han hecho nada que no sea querer imponer en el territorio la migración ilegal de los haitianos en República Dominicana y procurar el jus soli en su favor, es decir, que los haitianos ilegales nacidos aquí sean dominicanos. Esa ha sido la política de esos individuos de Naciones Unidas que son contrarios, que son frontales en contra de la nacionalidad dominicana. Y así hay que verlo, y así hay que analizarlo, y ha sido el análisis de más de 10 años frente a esos talentosos, a esos burócratas vive bien de la pobreza haitiana. Este programa, la voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez, establece en forma clara y precisa: no vamos a ceder nuestro espacio vital. No vamos a entrar en componenda con los haitianos de ningún género. Y no nos podemos comprometer con las políticas de las fuerzas de supresión de pandilla, porque es un problema de los haitianos. Y los haitianos tienen que resolver su problema allá adentro, con su propio pueblo y con su propia gente. Y ya basta que el mundo observe a un grupo de privilegiados que traen desde Canadá, desde Estados Unidos de Norteamérica, desde Francia, desde Bélgica y otros contornos internacionales para ponerlo en puestos públicos en Haití sobre la base
del discreto encanto de la pequeña burguesía. No, Haití merece algo mejor. Necesita que su pueblo se movilice y exija instituciones democráticas, pero no solo con el objetivo de quedarse con el territorio dominicano, sino con el objetivo de vivir en su propio territorio y amarrarse ellos mismos en contra del crimen organizado. Indudablemente que el tema de este domingo es felicitar a todos los sanjuaneros, gente de San Juan de la Maguana y las provincias aledañas, porque lograron con su movilización detener un proyecto minero que, si bien es cierto, ofrece unos datos económicos de mayor fortaleza en la minería para la República Dominicana, tiene como parte adversa y más significativa el agua, que es más importante que el oro en esa región Enriquillo. La presión del pueblo hizo reflexionar al presidente Luis Abinader, y aunque ha habido muchos editoriales, cartas, comentarios por la decisión del presidente Luis Abinader de detener ese proyecto, este programa, La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, felicita en forma extraordinaria, a pie juntilla, la decisión del presidente Luis Abinader en base al permiso social que le fue negado a esa empresa con la movilización de todos los sanjuaneros que entendieron que en la loma del Romero no se podía instalar una nueva empresa minera como ha sucedido en Cotuí, que ha realmente diezmado nuestras montañas y no se ve ningún tipo de gran desarrollo en Cotuí, no obstante la onza Troy del oro estar casi a $5,000 la onza. Independientemente de los malos negocios, de los buenos, de los que se han mejorado, etcétera, etcétera, etcétera. En Cotuí, la remediación de la naturaleza es realmente un desastre y los ríos aledaños a la planta en Cotuí están contaminados, producto del cianuro que se utiliza para la extracción del oro. Lo demás es pendejada y cuento de camino. Y en eso, las fuerzas vivas de San Juan de la Maguana, independientemente de los partidos políticos que tuvieron que cerrar fila con su pueblo, y muchos dirigentes de distintos partidos, incluso del gobierno, dijeron que primero eran sanjuaneros antes del partido, cosa que ennoblece a esa región, a ese liderazgo,
Y como me decía un sanjuanero amigo anoche, parece que quieren renovar los restos de Papá Liborio y la gente se le puede revertir. En ese sentido, esa presión popular, ese permiso social que le fue negado a esa empresa, ha tenido un valor histórico frente a los negocios. Y si bien es cierto, muchas de esas cosas podían seguir utilizándose como mecanismo económico de inversión, no es menos cierto que el presidente Luis Abinader, en forma determinada, precisa y sin ambajes, ha detenido lo que pudiera ser un daño irreversible a toda la región del este, a toda la región del sur, perdón, y sobre todo a todo el río Yaque del Sur. El país debe estar contento. La región Enriquillo debe sentirse por satisfecha, ya que no se va a hacer en la Loma de Romero ninguna extracción que pueda poner en riesgo, que pueda limitar, que pueda erosionar la naturaleza de esa tierra. Hay una noticia que debemos afrontar con la, diríamos, verosimilitud, con la verdad que hoy sale en los periódicos y que será noticia de la semana. El doctor Víctor Atala, ministro de Salud, acaba de decir en los medios que un crucero con infectados estuvo el viernes 8 de mayo a las 9 de la mañana, procedente de San Juan, Puerto Rico, y zarpó ese mismo día a las 5 de la tarde con destino a Nassau, Bahamas. Esto con motivo de que hay un crucero también en Europa que tiene unos infectados frente a las costas españolas y que realmente se está hablando de otro parecido COVID. Parecería como que nos queremos retrotraer 6 años atrás. Sobre esa base, el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, ha dicho que se adoptaron los protocolos, que eso estuvo aquí, ese barco de Caribbean Prince, estuvo en Puerto Plata el viernes 8 de mayo a las 9 de la mañana, procedente de San Juan, Puerto Rico, y zarpó ese mismo día a las 5 de la tarde con destino a Nassau. Afirmó el ministro de Salud Pública que esas personas nunca desembarcaron en territorio dominicano durante la escala realizada en Puerto Plata. Repito, que esas personas infectadas con virus nunca desembarcaron en territorio dominicano durante la escala realizada en Puerto Plata. Cito sus palabras que publica en la página 3 el periódico El Nacional sobre una información servida por el periodista y amigo Pedro Castro. En base a esto,
el país no puede alarmarse, no tiene que estar de nuevo escondido ni atrapado, no hay que estar usando mascarillas, no tenemos que aislarnos. Esta situación de este crucero que sale en primera plana en el periódico El Nacional, valga la publicidad, y que a su vez ya el ministro de Salud Pública, un profesional idóneo, Víctor Atala, dijo y afirmó que nunca desembarcaron en territorio dominicano durante la escala realizada en Puerto Plata. Ese buque que estuvo aquí el viernes 8 de mayo a las 9 de la mañana, procedente de San Juan, Puerto Rico, y zarpó, es decir, salió del puerto ese mismo día a las 5 de la tarde con destino a Nassau, Bahamas. Los dominicanos no tenemos que alarmarnos con falsas noticias. Ya el director de la autoridad portuaria, el joven Jean Luis Rodríguez, estableció bien claro lo mismo que dijo el ministro de Salud Pública. Esto lo decimos para evitar toda una serie de comentarios, malas intenciones y propagandas del miedo para meter miedo a la población. Llevémonos de el ministro de Salud Pública, repito, Víctor Atala, quien afirmó categóricamente que nunca desembarcaron en territorio dominicano durante la escala realizada en Puerto Plata ninguno de los pasajeros y tripulantes infectados con norovirus. Antes era COVID, ahora le llaman norovirus. Pero son enfermedades infecciosas que tienen su protocolo y que cada uno de nuestros países tiene un ordenamiento a través de organizaciones internacionales que tienen el cuidado y tienen los protocolos para enfrentar este tipo de situaciones de salud. Esperamos que la Organización de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, que funciona en salud pública, y la recuerdo cuando fui empleado de allí, y que la Organización Mundial de la Salud, que también tiene su despacho, un protocolo interno en el Ministerio de Salud Pública, que recuerdo cuando fui empleado allí, estudiante de Derecho, y trabajaba para Salud Pública con doña Fidelina Torman de Aguiar, entre otros. Ella era la subsecretaria, y el doctor Ney Arias Lora, ministro de Salud en aquel entonces. Esas organizaciones tienen sus protocolos y si se llevan a cabo, no producen ningún tipo de población. Asumamos esto y nos llevamos de lo que dice el ministro de Salud Pública. Nunca desembarcaron en territorio dominicano durante la escala realizada en Puerto Plata. El contingente de personas que el 8 de mayo a las 9 de la mañana, procedente de San Juan, Puerto Rico, vino a Puerto Nuestro, en Puerto Plata, y zarpó ese mismo día a las 5 de la tarde con destino a Nassau, Bahamas.